personaje? Pues está haciendo un juego muy peligroso, que no solamente hace él, sino que hasta hace unos días también estaba haciendo el señor Urdangarín a la corona, que es chantajear al presidente de mi país. Y yo como español me siento muy preocupado, muy indignado, independientemente de lo que pase con el dinero, etcétera. Yo lo que no concibo es que el gobierno de España esté en este momento casi anulado como consecuencia de un chantaje. Entonces yo creo que esta situación debería terminar o porque el PP explique definitivamente qué es lo que pasa, que parece que no muestra ningún interés en preguntarle o explicarle a la opinión pública de dónde sacó el dinero Bárcenas, porque Bárcenas estuvo trabajando todo el tiempo en el PP. Dice que tiene 38 millones de euros en Suiza y no le pregunta al PP de dónde sacó usted el dinero, porque con toda seguridad ese dinero es del PP, porque no se lo darían a este señor por llamarse Bárcenas, no se lo darían a este señor por ser tesorero del PP, se lo darían a este señor porque él haría algún tipo de gestión o de influencias en nombre del PP para conceder obras públicas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es dinero suyo. Es dinero distraído al partido. Es dinero distraído al partido y yo creo que el presidente del gobierno, el señor Acospedal, quien sea, debería decir, oiga, ese dinero es nuestro. Y seguramente, como es un dinero conseguido ilegalmente, lo vamos a devolver a Hacienda, se lo vamos a devolver a Hacienda. Pero ¿se puede distraer tanto dinero? Es decir, ¿se puede llegar a acumular 38 millones de euros en comisiones distraídas a un partido? Pues no lo sé, porque claro, este señor por lo visto nada más que ha hecho esto, nada más que ha estado como tesorero del Partido Popular y ha sido senador. Por lo tanto, esa pregunta que usted me hace a mí, habría que hacerse al señor Rajoy, si el señor Rajoy no estuviera secuestrado por el señor Bárcenas, porque no sale. Y a mí esto no me importa si pierde votos, si gana votos, es que yo soy español y el presidente de mi país no da explicaciones, no lidera, no ya digo en este caso, que debería terminar cuanto antes, sino la situación de crisis económica, de incertidumbre política en la que estamos viviendo. Yo necesito que el presidente del gobierno nos lidere, independientemente de después mi partido lo haga la oposición, pero que nos lidere, y no lo está haciendo. Por lo tanto, habría que preguntarle a él, ¿de dónde ha sacado este señor que trabajaba en su partido el dinero? Porque debería ser el Partido Popular el primer interesado en preguntarle eso y dar explicaciones a la gente. De momento el Partido Popular ha demandado con la boca pequeña después de 34 días. Da la sensación de que le tienen cierto temor, ¿no? Ni siquiera le citan abiertamente, ¿no? Le tienen miedo porque además cita al autor de los papeles que publicó El País. Es decir, da la sensación, leyéndolo así a primera lectura, como que el PP cree que esos papeles no los ha hecho Bárcenas. ¿Quién pensará en que los ha hecho? Y en segundo lugar, es matar al mensajero. Yo creo que no debería tirar por ese camino del Partido Popular porque se va a complicar la vida. Si es mucho más sencillo, es salir y decir, miren ustedes, nosotros no le tenemos miedo a este señor. Y nosotros vamos a preguntarle a este señor de dónde sacó ese dinero. Y si lo sacó como tesorero del PP, ese dinero no es suyo, porque no se lo daban a él, se lo darían al partido, a través de él. Y por lo tanto, devuélvalo a Hacienda y que la justicia actúe con una celeridad mayor de la que está actuando, no ya en este caso, sino en todos los casos de corrupción, para que podamos centrarnos en lo que verdaderamente es importante. Es que tenemos hijos que están en paro. Si queremos que este país intente, mediante un consenso, un acuerdo entre las fuerzas políticas, sacar la cabeza para ver por dónde podemos circular. Enseguida vamos a hablar de otros casos de corrupción, pero yo os quería preguntar, ¿vosotros cómo entendéis que demande el PP al país si no demande al mundo? Que publicó prácticamente la misma información, pero sin documentos. La manera en que el PP está llevando el asunto de la corrupción evidente de Bárcenas va a conseguir que el problema de la corrupción desplace al del paro en las preocupaciones de los españoles, que sea el primer problema de los españoles, la corrupción. Vamos a ver, antes decías 3-1, yo creo que es 3-0. Señor Bárcenas ha demandado al Partido Popular por despido improcedente, que hay que echarle, porque le han robado los ordenadores, también que hay que echarle, y por acoso laboral. Pero el Partido Popular no contesta demandando a Bárcenas, no, demanda al periódico que cuenta las cosas que supuestamente ha escrito Bárcenas. Y el Partido Popular da por buena la versión de Bárcenas, que dice que esos papeles no son míos, porque no demanda al propio Bárcenas, dice no, contra el periódico que cuenta eso. A mí me parece desde luego un ataque al papel de los medios de comunicación que tienen que tener en una sociedad democrática, que es contar las cosas que pasan. Un medio de comunicación tiene que contarle a los ciudadanos las cosas que les pasan a los ciudadanos. Entonces, que el Partido Popular, después de un mes largo,
tenga una querella contra un medio de comunicación y no tenga una demanda contra un medio de comunicación y no tenga ni una demanda, ni una querella, ni una acción contra el señor Bárcenas, demuestra hasta qué punto siguen sin ser capaces de nombrar a este señor, están cautivos de la primera mentira que dijeron, que es que le habían echado en el 2009, que no sabían todavía la fecha. Es evidente que le han estado pagando hasta el 31 de enero de hace 2 meses, y bueno, es una situación absolutamente estupefaciente. Pero vamos a ver, yo creo que la peor de las sospechas, digamos, sobre este caso la acaba de dar el señor Rodríguez Ibarra, digamos. Lo peor que le podría suceder al Partido Popular es que eso que usted dice fuera verdad, es decir, que ese dinero no fuera de Bárcenas, porque aunque fuera senador, digamos, él podría tener una empresa, podría tener un negocio que le fuera muy rentable. Pero si eso no es así, si ese dinero es del Partido Popular, desde luego es probablemente peor que cualquier escándalo que recordemos de cualquier otro partido, peor que Filesa, peor que cualquier otro. Es decir, verdaderamente se lo han llevado crudo. Entonces, ¿qué puede decir el Partido Popular en su defensa? Pues probablemente 2 cosas. Una, lo que ha hecho, que es presentar la demanda. Y 2, lo que no ha hecho, que es aclarar de dónde ha salido el dinero. Pero yo creo que ahí está el problema. ¿Lo saben? Es decir, ¿están en disposición, Pilar, de responder a esa pregunta? No, yo creo que lo que ha dicho Juan Carlos Rodríguez Ibarra es lo que piensa todo el mundo, porque si eso sumas que se sabe que estaba recibiendo 21.300 euros mensuales, la gente lo que piensa es, solo puedes pagar esa cantidad de dinero a quien has despedido si piensas que tiene una información que no te interesa que haga público. Eso es lo que pensamos todos. El chantaje que acaba de mencionar parece que está encima de la mesa. Yo creo que este asunto se ha llevado con los pies por parte del Partido Popular. Ellos tienen explicación a casi todo. Por ejemplo, la demanda. Hay que recordar que la primera persona que presentó una demanda fue la exministra Ana de Palacio. Y no se la han aceptado. No se la han aceptado, no es que se la hayan rechazado, no se la han aceptado a la espera de que haga un nuevo trámite, que sería un acto de conciliación. Entonces, el hecho de que no se hayan aceptado ha tenido un poco que ver con el hecho de que se haya tratado tanto con presentarla del Partido Popular. Primero, querían tener más datos, pero sobre todo hay un equipo de abogados dirigido por Adolfo Prego, que no es ninguna tontería, Adolfo Prego, que lleva casi 3 semanas trabajando en cómo articular la demanda, contra quién. Es decir, que a mí me parece absolutamente demencial que no la presente contra el señor Don Luis Bárcenas un documento nacional de identidad número tal y que la presente contra el país, me parece de locos, pero yo no soy una profesional. Y si hay un equipo profesional que dice que hay que hacerse en esos términos, me imagino que será por eso. Segundo, el dinero. En el partido lo que te cuentan es, primero, que no tiene idea dónde salió el dinero. Y la última versión es que apunta un poco lo que decía el señor Rodríguez Ibarra, que puede ser dinero que él capitalizaba para el partido. Por ejemplo, donaciones. Hasta hace muy pocos meses, en España, se permitían las donaciones anónimas. Entonces tú no sabes quién te las daba, lo sabría el tesorero, pero no tiene ni por qué saber el resto del partido, y además no tenía el límite. Ahora ya no se permiten las donaciones anónimas, ahora tiene que ser con nombre y apellidos, tanto si es una empresa como si es una persona física, y además hay límites, y además límites en función de la época en que tú das la donación. No es lo mismo una donación en época electoral que no. Entonces, creen que viene de ahí, pero dicen que no lo saben. Ahora, evidentemente, alguien dentro del Partido Popular y con peso tiene que haber avalado todo este tipo de fechorías, aparte del señor Bárcenas. Y luego lo que es inconcebible es la desfachatez de presentar 3 demandas y la última por mobbing, porque si llevas 30 años en un partido, te ha hecho senador para blindarte ante la justicia, como han hecho tanta gente con los tesoreros de los partidos, y además te da 21.000 euros al mes de salario, vamos, que tengas la desfachatez, la caradura de presentar una denuncia por mobbing, ya te califica al señor Bárcenas para toda su vida. Bueno, veo que estáis todos de acuerdo sobre el tema Bárcenas. Le voy a preguntar ahora por Unió. Los corruptos de Unió irán finalmente a la cárcel, aunque fueron condenados a menos de 2 años. La Audiencia de Barcelona ordena el ingreso en prisión de Pallerols y 2 exaltos cargos de Unió. Los magistrados han dinamitado el acuerdo de conformidad que alcanzaron acusaciones y defensa. Quieren que la cárcel sirva de aviso a los políticos corruptos. ¿Qué le parece? Porque todos nos quedamos bastante decepcionados con ese acuerdo de conformidad, ¿no? Ese fue el acuerdo que a mí me decepcionó. Pero esto que ha pasado ayer me provoca una cierta sensación de inseguridad jurídica. Yo sé que aquí lo fácil es ponerse al lado de la corriente y decir que vayan a la cárcel. Pero claro, la justicia no está para ejemplarizar. La justicia está para que se cumplan las leyes y punto. Claro,
Ahora, porque hay mucho escándalo con la corrupción, dicen los jueces que vayan a la cárcel. Si no hubiera escándalo de corrupción, no irían a la cárcel. Esto a mí no me gustan las situaciones de inseguridad, porque lo que en un momento parece como que es muy bueno, en otro momento puede ser muy malo. Es decir, imaginemos que otro juez dice, bueno, como ahora hay mucho escándalo con temas de aborto, vamos a meter a esta mujer en la cárcel. Oiga, usted aplique la ley. Y sus películas, y eso no me las cuente a mí, ni se las cuente a la sociedad. Usted aplique la ley. Si estos señores tienen que ir a la cárcel porque la ley así lo dice, que vayan. Que no puede usted extralimitarse en sus funciones para dar ejemplo, porque usted nadie le ha elegido para dar ejemplo, sino para juzgar. Claro, porque entiendo yo que cuando ellos llegaron a ese acuerdo de conformidad, cuando aceptaron los términos de ese acuerdo de conformidad, era porque tenían claro que no iban a ir a la cárcel. Esa era una de las condiciones del acuerdo, ¿no? Me imagino. Eso ha quedado dinamitado. Pero lo podían dinamitar recurriendo a instancias superiores, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al Supremo, etcétera. Si alguien no está de acuerdo, pues que lo recurra. Pero enmendar la plana de la forma que provoca inseguridad, a mí es como los desahucios. Algunos jueces decían, no vamos a aplicar la ley. No, mire usted, la ley se aplica. Porque si no lo aplica usted en ese tema, que me gusta mucho que no lo aplique, mañana lo puede usted no aplicar en el tema que me repugna que no lo aplique. Entonces, las cosas tienen que tener una cierta seguridad porque vivimos en un Estado de Derecho. Si nadie va a la cárcel teniendo una condena inferior a 2 años, estos señores no deberían ir a la cárcel. Porque si mañana cambian las circunstancias y lo sacan porque ya no hay escándalo público, no me gusta, ese tema no me gusta. Interesante lectura, ¿eh? No, lo digo porque coincidió cuando usted era presidente y era, de la Junta de Extremadura. Y estaba en el Comité Federal del partido. Efectivamente. Sí, es una situación muy delicada, porque a la crisis económica se une el pesimismo de gente que no confía en las instituciones como consecuencia de los casos de corrupción que se están produciendo. Esta es una sociedad que es enferma, es decir, a mí me repugna la corrupción, pero también, no solamente en la política, sino también en el conjunto de la sociedad. Es decir, esta es una sociedad que ha estado durante muchísimos años viviendo en sistemas que no tenían ni control ni libertad. Y eso ha creado un estilo de vida, una forma de enfrentarse a lo público que tiene su exponente mayor en cuando son los políticos, las instituciones las que se corrompen. Yo creo que el Consejo General del Poder Judicial tendría que hacer un esfuerzo para que todos estos casos no duraran 2 años, ni 3 años, es decir, que se resolvieran en 4 o 5 meses, para que viéramos todos que hay una eficacia judicial y que el que la hace la paga de verdad. El caso Urdangarín llevamos, ¿cuánto? 1 año y medio ya. Caso Palleros 18. Caso Palleros 18, es decir, no es posible. Cuando hay temas como este que hemos hablado antes del caso Bárcenas, o cualquier otro de una relevancia que escandalice a los ciudadanos, no puede haber un juez solo intentando hacer justicia, porque el pobre seguramente no llega más lejos. ¿Por qué no le ponen 2 o 3 jueces de ayuda y en 4 o 5 meses, como muy tarde, esto se ha terminado? Y la gente entendería que si tienes un problema de corrupción, a los 6 meses vas a estar en la cárcel. Y eso yo creo que aleccionaría bastante. Eso sí que sería ejemplarizante. Yo creo que sería mucho más ejemplarizante que lo otro. El PSOE vive una guerra de sucesión y otra de secesión. ¿Sí? ¿A qué nos conduce esto? La de secesión, habla usted de Galicia. Los problemas que les provoca a usted. Bueno, no, pensaba yo más en la autodeterminación catalana, en la soberanía de Cataluña y ese apoyo del PSC a la consulta soberanista. ¿Cómo acabará todo esto? Esto va a acabar muy mal para los socialistas. Si observa usted el resultado de las elecciones en Cataluña y en el País Vasco, el Partido Socialista en ambos territorios ha sido arrollado por los nacionalistas. ¿Por qué? Porque más en Cataluña que en el País Vasco hemos intentado copiar el discurso nacionalista. Y al final nos hemos mimetizado un poco en su terreno y nos han expulsado. 14%, 16% de votos. Y ahora, ante este pronunciamiento nacionalista de convergencia, de Esquerra, y que el PSOE allí no es capaz de marginarlo, va a tener una reacción del nacionalismo español. Ya está teniendo una reacción del nacionalismo español. Sí, por cierto, va a ser más enérgica que la reacción de los nacionalistas catalanes, como la historia nos demuestra. Y ante esa reacción, el PSOE se va a encontrar en un terreno sin nadie y de nadie, y por lo tanto es posible que también el nacionalismo español nos arrolle a nosotros, como ya los han arrollado en Cataluña y en el País Vasco. Eso me preocupa muchísimo. Segunda cuestión que le cuento. Ya sabemos que el PSC es un partido más nacionalista que socialista, lo están demostrando.
La pregunta es, ¿el PSOE sigue siendo un partido estatal, sí o no? ¿Qué responde usted a eso? Yo respondo que en este momento la E comienza a debilitarse. Y nunca hubo sospechas sobre la E. Es decir, de nosotros se ha podido sospechar si en la República éramos un partido o dos. Si después de la Guerra Civil éramos dos partidos. Si cuando hemos hecho reformas industriales éramos socialistas o no. Si cuando hemos hecho reformas con Zapatero éramos obreros o no. Lo que nunca nadie discutió a lo largo de los 133 años de historia era porque éramos el partido español. Y ahora se empieza a discutir. Y eso me preocupa enormemente. No porque yo sea un nacionalista español, que no lo soy, sino porque defiendo que el Estado que tenemos en este momento, por el que yo luché y por el que suspirábamos, es el instrumento que permite que una opción de izquierda haga un proyecto de igualdad. Y ese sentimiento es mucho más noble que el sentimiento del conflicto centro-periferia. Es decir, a mí cuando los nacionalistas catalanes me llaman españolista, yo digo, yo no soy españolista de las mantillas, los toros, el folclore, no. A mí me gusta este Estado porque era lo que pedíamos en los tiempos del franquismo. Libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Y nos han traicionado dos colectivos. Los de ETA, que pedíamos su amnistía y los sacamos a la calle y eran unos criminales. Creíamos que estaban contra el franquismo y lo que estaban eran contra España. Y en segundo lugar los nacionalistas, porque pedíamos estatuto de autonomía. E hicimos la transición en el bien entendido de que ellos tenían un plus de representación en el Congreso de los Diputados a cambio de que se olvidaban de la independencia y aceptaban la profundización de España desde la diversidad, la descentralización. Y ahora resulta que unos demostraron que eran unos canallas criminales y otros están demostrando que era falso aquello. Por lo tanto, a mí me tienen que devolver las horas y los palos que he recibido en la dictadura defendiendo la autonomía para España, que era lo que pedíamos. Usted escribe en El País que o los socialistas se distancian del nacionalismo y lo primero que tendrían que hacer es calificar de golpistas a quienes pretenden saltar por encima de la Constitución, o los nacionalistas acabarán con el PSOE. ¿Es golpista Pere Navarro? Hombre, no diría tanto de Pere Navarro, porque lo que está diciendo es que se haga un referéndum para preguntarle a los catalanes, y él diría que no, a la independencia. No digo que, pero sí es golpismo a todo aquel que intente saltarse la Constitución que tenemos en este momento, y cuando quieren un referéndum para decidir ellos solos, están saltándose el artículo 1 y el artículo 2 de la Constitución. Por tanto, a eso hay que llamarle con sus nombres adecuados y propios. Eso es un ataque a la Constitución. Cuando Tejero lo hizo era golpista, cuando lo hace alguien como el Parlamento catalán es también golpismo. Y el drama es que no sabemos reaccionar, no sabemos qué responder, porque los españoles hemos estado siempre acostumbrados a que las constituciones se las cargaban los golpistas, con metralletas y con tiros, guerra civil, entrada en el Parlamento pegando tiros, pero ataque al sistema desde dentro del sistema no estábamos acostumbrados. Los alemanes sí, porque Hitler atacó el sistema desde dentro del sistema, Mussolini sí, porque atacó el sistema dentro del sistema, nosotros no. Y entonces no estábamos vacunados y ahora no sabemos cómo reaccionar, no sabemos qué decir. Y hay un señor que le dice a su Parlamento, deben poderes para convocar un referéndum legal o ilegalmente para irnos de España. Y no sabemos qué decir. No hay respuesta. Y yo creo que tendríamos que intentar buscar una respuesta para decir que no es posible saltarse la Constitución, no es posible de ninguna manera y que vamos a impedirlo. ¿Y Carme Chacón, cómo queda en esta situación? ¿Sigue estando en la pole position después de no haber votado en la consulta soberanista? En Sevilla se presentó a secretario general del PSOE. Y hoy descubre España, yo ya lo sabía hacía tiempo, que el PSC es un partido distinto del PSOE. Bueno, porque yo sepa, los estatutos del PSOE no permiten que alguien que no es del PSOE se presente a la secretaria general. Así que primera cosa, parece que ya no puede ser secretario general. Pero yo creo que no tiene cegado su futuro como consecuencia de la votación del otro día. Carme Chacón ha dicho que ella está más preocupada que por su futuro, por unir PSC y PSOE, Cataluña y España. Pues tiene un futuro esplendoroso, presentando a la Secretaría General del PSC. Esplendoroso. Bueno, no sé si queréis añadir algo más. Este discurso que usted está haciendo ahora mismo, con su miedo a la posición del PSC, es exactamente el mismo que hacía usted hace 8 o 9 años cuando era presidente de Extremadura, y el entonces presidente Rodríguez Zapatero se empeñó en apoyar la reforma del Estatuto de Cataluña. Y usted decía, lo decía públicamente, y desde luego me lo dijo a mí, que eso significaba una decisión tremenda por parte del socialismo, y que además significaba la puntilla para las relaciones de Cataluña con el resto de España. Y usted explicaba el escenario que estamos viviendo en este momento y que usted acaba de describir. Sin duda. ¿Y por qué no hicieron caso a su partido? Porque no fue usted el único. Era quizá la voz que más escuchaba, pero no fue el único.
Bueno, yo creo que porque José Luis Rodríguez Zapatero cometió un error estratégico en sus relaciones políticas. Pensó que aislando al PP con el apoyo de nacionalistas teníamos garantizado el gobierno para mucho tiempo. Y ese fue un error. Ese fue un error. El Partido Popular es el principal partido de la oposición y no se le puede aislar de la forma que intentó hacerlo Rodríguez Zapatero. Y yo creo que ahí se equivocó. Y como consecuencia de ese pronunciamiento de que aceptaré lo que venga de Cataluña vino algo absolutamente impresentable para España y para los socialistas. Y ahí ya no se supo reaccionar y gracias y por culpa de eso hemos perdido las elecciones en Extremadura. Estoy seguro que en Andalucía, estoy seguro que en muchos sitios no hemos perdido las elecciones por la crisis económica, hemos perdido las elecciones porque no entendieron en nuestra tierra la posición del PSOE en ese territorio. Lo que pasa es que lo que plantea usted a mí me ha resultado chocante, es decir que ha equiparado prácticamente el golpe de Estado de Tejero contra la Constitución y contra las libertades con la posición del Partido Socialista de Cataluña respecto a la Constitución. Yo creo que... He dicho que no diría tanto, ¿eh? Ya, pero es que lo acaba de decir. He dicho de los nacionalistas. Entonces, claro, yo creo que hay muchos problemas políticos en este momento en el país. Hay el problema del paro, hay el problema de la angustia de la gente que no tiene literalmente para vivir. Y en ese clima, el plantearse un problema nacionalista de que quieres más, a España o a Cataluña, pues suena un poco esdrújulo y eso yo creo que les plantea problemas a ustedes. En mi humilde opinión, creo que están ustedes, no sé si condenados, pero obligados a entenderse, porque no sé, yo no, usted igual lo defiende, pero yo no veo un PSOE en Cataluña en paralelo al PSC. Yo creo que están obligados a llegar a un acuerdo con el PSC. Esto es un problema político, es un problema de dimensión política, de acuerdo que está utilizado por el nacionalismo para decir España nos roba y España es la culpable de la crisis, pero ponen ustedes medidas políticas para tratar dentro de su propio partido de resolverlo esto, o las consecuencias electorales van a ser malas para el PSC y para el PSOE. ¿No? Parece que en esa tesis está Rubalcaba. Usted es que yo creo que era bastante más crítico, usted pedía el divorcio días atrás. Sí. Yo creo que no tiene solución, porque lo ha dicho su compañera. Desde hace ya muchos años se viene visualizando que al final tendríamos este conflicto con el PSC. Nos hemos dejado llevar por el PSC hacia el federalismo, que no entiende nadie. Y la prueba es que nos hemos quedado con un discurso vacío que no nos compra nadie. El federalismo no lo compran los nacionalistas vascos ni catalanes y tampoco lo compra el PP. ¿A quién se lo vendemos? Si para hacer un Estado federal hay que reformar la Constitución y no tenemos aliados, ¿a quién le vendemos esto? Pero Pérez Navarro dijo que había que apostar por el federalismo. Y al día siguiente, Rubalcaba sale en la cadena SER y dice que el PSOE apuesta por un federalismo. En Sevilla se les había olvidado discutir este tema, que es bastante importante. Por cierto, el Estado que tenemos es federal. Y no se le puso federal por miedo a las connotaciones históricas de la República. Pero era un Estado federal lo que hicimos, lo que tenemos un Estado federal mejor que el alemán, mejor que el norteamericano, mejor que el australiano. Porque tiene posibilidad de decisiones de competencia que otros estados no tienen. En Alemania, cuando quiere hacer una competencia que no está establecida en los estatutos, hay que reformar la Constitución y los estatutos. Aquí con el 152 se le da penitenciario, el sistema penitenciario a Cataluña o el tráfico a Cataluña. Pero precisamente la indefinición, ese carácter elusivo, digamos, del concepto de federalismo, se puede convertir en un arma positiva para los socialistas, puesto que si lo podemos ajustar, a lo mejor esa escisión, digamos, que estamos planteando entre el PSC y el PSOE, quizás se puede resolver a través de ese ajuste con el federalismo, ¿o usted cree que es imposible? No, yo creo que es imposible porque yo creo que el PSC está perdiendo su carácter socialista y está derivando hacia un proyecto puramente nacionalista, que yo creo que no va a ninguna parte, porque ¿cuál es la importancia del PSC en Cataluña en este momento? No tiene personalidad definida, no tiene presencia, no influye, no decide. Entonces, ese camino me parece que es un camino erróneo. Pero es que además yo no entiendo que se pueda ser socialista y nacionalista. No lo comprendo. No lo comprendo. Ni la lengua siquiera es algo que a mí me une. Es decir, yo tengo más cosas en común con el difunto Steve Jobs que con el señor Aznar. Con el señor Aznar hablo el mismo idioma y con el señor Steve Jobs no me entendía. Pero pensábamos de la misma forma muchos temas respecto a la nueva sociedad. Por tanto, esas cosas yo no las comprendo. Es decir, yo no creo que los etíopes sean pobres porque son tontos, sino porque son etíopes. Y por lo tanto... Conclusión, ¿usted cree que hay que montar un PSOE en paralelo al PSC en Cataluña? Si el PSC sigue apostando por el derecho a decidir desde Cataluña solamente y unilateralmente lo que quieran decidir,
yo creo que no tiene cabida en nuestro sistema Luego político. sí. Luego sí. habría que intentar entonces presentarse con nuestra identidad. Ya sé que usted ha hecho el planteamiento de que podemos perder electoralmente. No vamos a perder mucho, porque tampoco es que estamos en el mejor de los mundos, estamos en el 34%, no estamos en el 14%. Entonces muchos no hay que perder. Usted apuesta claramente porque haya un PSOE en Cataluña y un PSC. Si no hay un acuerdo donde no lo va a de haber, nuevo, que no lo va a haber. donde de nuevo, si no lo va a haber, Es que no lo va a haber, dispuesto por lo a que ir dice usted derrotando mismo, al no lo va a PSC. ver. Si no lo va a ver, no estoy Me dispuesto da la a ir sensación, señor de Rodríguez Ibarra, rozar que con el PSD. usted está dispuesto a sacrificar Cataluña, es decir, el PSC, dando por hecho que una marca electoral del PSOE allí también perdería, para salvar España. Pero la pregunta es, ¿puede ganar el Partido Socialista unas elecciones sin el PSC, sin los votos de los socialistas catalanes? A mí eso no me importa. ¿No le A mí importa? cuando me dicen, como están las cosas, no va a votar nadie, digo, bueno, pues estaremos como los años 70, que nadie nos votaba, Pero eso es porque otra no había versión votos, de cierto larga. había votas. Entonces yo no estoy aquí defendiendo una opción electoral, yo estoy defendiendo un proyecto político. Y yo no soy un enamorado de un coche por el volante, por el color que tiene, no, yo soy enamorado de un coche porque me permite hacer un viaje con el que había soñado. Si alguien me quita la rueda, me ha fastidiado el sueño. Entonces yo no soy un enamorado de España por sus toros, por su flamenco, por su fiesta, por su peinita y por su capa. Yo soy enamorado de España porque era el coche que yo soñaba para poder hacer un proyecto político de izquierda. Si no hubiera existido esta España, yo no hubiera podido gobernar Extremadura. Pero si y no usted hubiera podido hecho un proyecto de igualdad como el que... Pero si usted estuviese al volante de ese coche, es decir, si usted fuese el Si me señor qui- Rubalcaba, evidentemente no pensaría así. Si me quita la rueda, ¿dónde voy? ¿Le pregunta algo el señor Rubalcaba? ¿Le No. consulta algo? ¿Hablan alguna vez? No, algunas veces yo le mando mensajes para decir mi opinión al respecto. ¿Y le responde? Pero, sí, responde. Yo tengo mucha amistad con Rubalcaba, yo soy amigo de Rubalcaba, creo que es un tipo excelente y le quiero un montón. Pero tiene un problema, el 92% dice que no se fía de él. Y ese es un problema, ese es un problema. Ahora que andan hablando de abdicaciones del rey, de no sé qué, no sé cuánto, me recuerda al del chiste aquel, ¿no? Que estaba en la plaza de toros un chato pidiendo la oreja, que le dé la oreja. Y insistía tanto que uno se volvió y dice, pide narices para ti y no pida orejas para los demás. Aquí es lo mismo, oiga, no pide usted tantas abdicaciones y el que pierde a su casa, que es otra cosa. Felipe González perdió y se fue. ¿Está pidiendo que Almunia. Rubalcaba No, renuncie? Digo que todos aquellos que ¿Que están en convoque estos momentos- primarias? Yo la ¿Que ceda el primaria... liderazgo a otra persona? Lleva 4 días en el cargo, ¿eh? La ¿Cuánto prima- tiempo Nosotros- lleva desde que fue escogido secretario general? Un año y pico. ¿Un año y pico? Yo no estoy diciendo que dimita, digo que el que pierde se va. ¿Usted propone un congreso extraordinario para elegir un nuevo secretario general? No, digo que el que pierde se va. Ya, eso ya lo ha dicho. Pero propone un congreso Pero es que- extraordinario es que para aquí- elegir... Eso ya se lo hemos oído. Calleja. Usted propone Felipe- un congreso extraordinario... Usted, si le he entendido perfectamente, usted propone un congreso extraordinario para elegir un nuevo secretario general del El Partido que pierde Socialista. se va. Cuando se va el secretario general, hay que hacer un Me congreso. despeja usted a córner. acaba de Claro que decir. habla O sea, normalmente. yo no estoy ahora aquí intentando buscar que Rubalcaba se vaya. Que le digo, Felipe González perdió las elecciones y se marchó. Almunia perdió las elecciones y se claro. marchó. Y ahora perdemos las elecciones y ascendemos. Esto no tiene sentido. No tiene sentido porque solo la imagen de cuando hay reunión de la cúpula del partido de perdedores es una imagen negativa. ¿Seguirá siendo amigo suyo, Rubalcaba, después Yo de esta entrevista? espero que ¿Seguirá sí. respondiendo a sus Espero que sí, mensajes? espero que sí. Bueno, Felipe se fue Muy bien. después de haber perdido 2 elecciones, como usted sabe. No, perdió las del 96. se marchó. Felipe perdió 77-79 y ganó la del 82. Pero íbamos subiendo. Ya, Una ya, cosa pero- es Vale. tener el 30% de los votos y pasar al 34%, quiere decir que el niño va bien. Sí. Y otra cosa es tener el 34 y bajar al 16. Pero Oiga, que- usted dedíquese a otra cosa. No siempre que se pierden unas Dios no elecciones le ha generales, llevado el por este líder se va. camino. Bueno, Bueno. es el Pepito Grillo, vamos, que se quite Pepe Grillo, porque usted en fin, lleva muchos años ejerciendo de Pepito Grillo, y veo que no se baja, No es no se baja agradable. del cargo, lo sé, Créame lo que no sé. es agradable. A mí me gusta más hablar de la situación en la que estamos viviendo en estos momentos en España, que es parecida a la que yo viví en el 77 y algunos de los que estamos aquí en esta mesa, que teníamos una crisis brutal y no teníamos democracia, teníamos que hacer un Estado. Y fuimos capaces de hacerlo en base simplemente a un principio que era construir una democracia y sacar a España de la crisis mediante un método que eran los pactos de la Moncloa y mediante un instrumento que era el consenso. ¿Por qué no se hace esto? ¿Por qué no se hace esto? Es decir, ¿por qué no se hace? Porque no sabemos salir, no estamos sabiendo salir de esto. Entonces, ¿por qué Rubalcaba y Rajoy y Rubalcaba no se reconocen y son capaces de llegar a un acuerdo para salir de esta Porque situación? Rubalcaba dice, por la mañana me piden que pacte y por la tarde que dé caña. ¿Y quién se lo pide?
La gente que le rodea. La gente que le rodea. Porque no han ganado elecciones los que le calle. rodean. Porque no han ganado elecciones los que le rodean, si no sabrían lo importante que es el consenso y el pacto. La gente de la calle se refería a Vamos a hablar de economía. Es igual, uno no puede, es decir, un líder no es aquel que hace siempre lo que le dice la calle, sino aquel que es capaz de transformar el ánimo de la calle en cosas positivas. Que lo que la calle está diciendo es que fuera el bipartidismo, claro. Sí, no, la calle Una parte de la calle importante. La calle hay está dos diciendo posiciones, los abatidos y los que quieren Y los eliminar indignados. todo y empezar de cero. Y yo creo que hay una vía media, que es ¿por qué no nos unimos en un acuerdo mediante un consenso que significa que nadie gana por goleada al otro y somos capaces de pensar cómo salimos de esto? Eso es más fíjense difícil que lo el ha pacto con el pasado- PSC, me temo. Lo que ha pasado en un año. Estamos deteriorando la sociedad, la sanidad, estamos deteriorando la educación, estamos bajando las pensiones, estamos haciendo muchísimas cosas. ¿Y sabe cuánto ha significado esto? ¿Cuánto hemos bajado el déficit? Un 3 punto. puntos. Bueno, Uno. porque usted Uno. suma las ayudas a la No banca, lo sumo. Del 8 y pico al 7 y pico. Al 7. Del 8 que dejó Zapatero al 7. Para un punto estamos cargándonos todo esto. No es posible. No es posible entenderlo. Porque si le dijeran, es que hemos deteriorado la sanidad, la educación, la seguridad, etcétera, y hemos bajado 4 puntos, digo, bueno, el esfuerzo merece la pena. Para un punto, todo este lío. No es posible, habrá otra fórmula, habrá otro método, porque es un punto. Estamos en el 7. Si somos los bancos, entonces ya no hemos bajado ni uno. Entonces no parece que vayamos por buen camino, porque no lo intentamos hacer de otra forma. Vamos a hablar de economía. Lo primero, nos vamos a la bolsa. Le quiero preguntar por el rescate a la gallega. Me gusta mucho esa expresión que ha utilizado usted. Eso de que ha hecho Rajoy hasta ahora de ni lo pido, ni sí, ni no. Dice que no ha dado malos resultados, que fue muy criticado en su momento, pero que se ha demostrado a la larga que no ha ido tan mal. No ha dado malos resultados porque, por una parte, se podía entender que acudiría al rescate si la prima de riesgo bajaba, o sea, subía excesivamente, con lo cual estaba dando un toque a los mercados. Y al mismo tiempo, bueno, ha demostrado una cierta seguridad en tanto en cuanto ha conseguido que España por el momento no esté rescatada, que hubiera sido un drama. Un drama. ¿Qué es lo que le falta, yo creo, al señor Rajoy? Tiene que buscar alianzas con Portugal, con Grecia, con Francia, etcétera, porque yo he llegado a la conclusión, sin que sea nadie en economía, que Alemania considera que el euro es el marco al que se le ha cambiado el nombre. Y todos los demás tenemos que adaptarnos a los intereses de la moneda alemana. Y el euro no es el marco. El euro es una moneda de 17 países, o de 27 países, perdón, de los que se hayan sumado a él, que tiene que beneficiar y perjudicar simultáneamente a todos. No puede ser una moneda que beneficie a Alemania, ¿qué quiero decir? Que está sobrevalorada. Y por lo tanto, mientras no permita que baje esa moneda, seguramente a España, a Francia ya está reclamándolo insistentemente, no nos va a venir bien de cara a exportaciones, de cara a vender. Y en segundo lugar, yo creo que hasta que Alemania no entre ya definitivamente en recesión, y está entrando en recesión, nuestros problemas no se van a arreglar. No se van a arreglar porque van a considerar que la política expansionista sigue siendo una política peligrosa para sus intereses. Pero se está demostrando que los que teníamos que comprar a Alemania no podemos porque no tenemos dinero. Hombre, pero hay que tener un poquito de cuidado, creo yo, en esta confianza. Cuando me hablan de que hay que depreciar la moneda, usted perdone, pero me acuerdo de mi Argentina natal, ¿no? Ya. Bueno, pero es que eso es... Claro, esto de que devaluando la moneda... Usted, ¿qué ha hecho Obama el año pasado? Ha expandido el dinero. ¿Cuánto ha subido la inflación en Estados Unidos? Porque la inflación sube si no hay mucha demanda. Claro. ¿Cuánto ha subido? Claro. Cero y pico. De momento casi nada. Pero ha bajado el paro. Digamos, quiero decir dos cosas. Vamos, primero, es verdad que el euro cambia la percepción de la crisis con respecto a la crisis de los 70 que se acordaba don Juan Carlos. Efectivamente, tenemos el euro y antes no lo teníamos. Antes, ¿qué pasaba? Devaluábamos la peseta y teníamos unas tasas de inflación que usted y yo nos acordamos muy bien. Estos señores no, estos ahora tampoco, que eran muy jóvenes. Es verdad, el euro es distinto, por lo tanto nos obliga a una determinada disciplina. Y ahora el segundo punto. ¿Por qué no hay pactos de la Moncloa? ¿Por qué no se puede salir como se salió entonces? Mi hipótesis es que lo que tenemos ahora es una cosa que no teníamos antes, que es un nivel de presión fiscal muchísimo más alta. Tan alta
que cuando lo sube un poquito un partido político tiene inmediatamente un coste electoral y puede perder las elecciones. Y esto antes no pasaba. Pues ya que hablas de la presión fiscal, el justiciero desenfunda de nuevo. Primero los actores, luego los partidos políticos y ahora le ha tocado a los medios de comunicación. El ministro Montoro ha vuelto al ataque. Ayer en una entrevista no quiso dar nombres, pero pidió a los creadores de opinión que den ejemplo y cumplan con sus obligaciones fiscales. Porque, y son palabras del ministro, no se puede estar sentando cátedra todo el día sobre la justicia social y luego no pagar Hacienda. ¿Os sentís aludidos? Yo en absoluto. Yo en absoluto. ¿Con tertulios? ¿Aplaudadores? Lo que me llama absolutamente la atención es que este señor va por la... No sé si ha habido empezar por la A de actores y va siguiendo ahora la C de tertulianos y no llega nunca a la B de Bárcenas, que mira que la tiene ahí al lado. O sea, actores, bien, vale. Tertulianos, bien. Y la B de Bárcenas. Y los 10 millones de euros que da... Y todo, esa amnistía fiscal que ha dado usted a delincuentes. Quédese usted a vivir con eso y sobre todo, deje ya de estar amenazando todo el rato esta musiquilla que habéis puesto de Morricone, que parece que entra, pega la patada en las puertas batientes del salón y dice, ¿aquí qué pasa? Oye, ya vale, no se puede hablar así a la gente, no se puede tratar así a la gente. Dicho eso, a mí que me registren a mí que me registren, y a los tertulianos que hayan incumplido sus obligaciones. Pues como todos, claro, evidentemente. A los tertulianos, a los futbolistas, a todos. Es lo que voy a decir. A todos. A mí, fíjate, más que lo de Bárcenas, que ya es muy sabido. Que no digo porque es por la B. Pero lo de los deportistas, los futbolistas, a mí eso de que en el contrato de estos multimillonarios está incluido que el club les paga también Hacienda, eso tendría que decir algo Oye, pues hoy cuenta Cristina de la Hoz, compañera de este programa en Vox Populi, que Montoro quiere sacar los colores a los morosos, sean partidos, sindicatos o medios de comunicación y clubes de fútbol, y plantea el debate en estos días con la opción de, bueno, pues oye, sacar una lista negra, una lista de morosos. Que saque la lista de su propio partido y sobre todo porque da la sensación de que Montoro persigue o quiere perseguir a la gente que paga Hacienda y que a lo mejor detectan alguna anomalía. Claro, sí. Y habría que perseguir a los que no pagan Hacienda. Porque los inspectores de Hacienda, a través de sus sindicatos, dicen que hay un fraude fiscal en España de 70.000 millones de euros. Exacto. Porque no va por esos. Claro. Y no al señor que tenga una declaración de renta que a lo mejor resulta que tenía que haber declarado por 300 euros y no lo ha declarado. Y viene usted a por ese y se le escapan lo de los 70.000 millones de euros. No tiene vergüenza. Y los 38 millones de euros que ha dicho el señor Bárcenas que van a ser más. Pasará el tiempo y llegaremos, Susana, a lo mejor a 70 millones de euros. Que vaya por eso. Ya son 49, porque hay que sumarle los 11 de su mujer. De Rosalía. Los de su mujer, que es un caso práctico. Yo no sé cómo lo han el Partido Popular, que nombró tesorero a Bárcenas, podía haber nombrado a la mujer de Bárcenas y a Bárcenas ministros de Economía y Hacienda, porque es un caso práctico. ¿Cómo no teniendo un euro, uno mete 11 millones de euros en Caja Madrid? Es un caso realmente de magia. Y eso que las cuentas las llevaba su marido, dijo ella. Y es la inseguridad de la que hablaba también al principio. Oiga, usted no puede ir amenazando a la gente. Si usted cree que hay una persona, la que sea, tertuliano o no tertuliano, juego, y que está defraudando, vaya por él. Pero no eche la sombra de la duda sobre todos. Porque, y sobre todo lo hace usted porque es ministro. Y no tiene derecho a hacerlo porque esos datos son exclusivamente privados, o no son privados. Se supone que lo son. Entonces, ¿cómo lo sabe el ministro? Hombre, son privados. No, él tendrá que saber las grandes cifras, pero él no debería saber cuál es su declaración de la renta, salvo que vaya y la mire. Pero usted y tendría que explicar por qué la mira. ¿No lo haría? Yo no lo haría. ¿No lo haría? No, porque la ley lo impide. Bueno, le quiero preguntar también por Hugo Chávez, el Cristo de los pobres, el libertador del siglo XXI, el corazón de guerrero. No se ahorraron ayer adjetivos los venezolanos para despedir a su líder. Cientos de miles de personas acompañaron.